Ooh, and I don't mean to be rude, but I have to be honest with you. Please stop asking me questions. Janet Jackson es una famosa cantante, compositora, actriz y bailarina estadounidense. El éxito del álbum Rhythm Nation ha hecho famosa a Janet como superestrella mundial, símbolo de la música. La canción difunde un idealismo abierto y al mismo tiempo pinta un mundo mejor. La canción está incluida en el cuarto álbum de estudio Rhythm Nation 1814, publicado en 1989. Rhythm Nation 1814 se convirtió en el único álbum de la historia en tener 7 singles en el top del Billboard Hot 100. A partir de entonces, el mundo dejó de referirse a Janet Jackson como la hermana de Michael Jackson. Janet ha tenido una carrera muy exitosa y, como muchas otras estrellas, su vida privada también es de gran interés. Janet ha pasado por 3 matrimonios, de los cuales el matrimonio con el multimillonario catarí Wissam Aymana es de gran interés público. ¿Fueron las diferencias religiosas y culturales la causa del fracaso de este amor de cuento de hadas? Descubramos su extraordinario amor y los cambios de Janet Jackson en esta relación, especialmente cuando tuvo su primer hijo a los 50 años. Pero antes, conozcamos un poco la trayectoria y la carrera de Janet. Vida temprana e inicios profesionales. Joe Jackson nació en Gary, Indiana, el 16 de mayo de 1966. Janet, la menor de 10 hermanos, se crió en una familia dinámica que se caracterizaba por su amor a la música y la creatividad. Con frecuencia se referían a ellos como los Jackson. A partir de finales de la década de 1960, los Jackson alcanzaron el éxito en la música popular como grupo y como artistas individuales. En ocasiones se les denominó la primera familia del soul, la familia real del pop o la familia real del pop, sobre todo después del éxito de Michael, al que se le llamaba con frecuencia el rey del pop. Jackie, Tito, Jermaine, Marlon y Michael formaban los Jackson. Randy sucedió a Jermaine en 1975. Los Jackson han producido un total de 27 éxitos número 1 en Estados Unidos, y todos los hermanos Jackson tienen discos de oro en su haber. La Toya es la primera hermana Jackson en conseguir un disco de oro. Una de las familias más influyentes del mundo del espectáculo es la de los Jackson. Los Jackson ingresaron en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1997. Podría decirse que Janet Jackson creció con la música. Desde muy pequeña, sus habilidades musicales se vieron fomentadas por los diversos antecedentes musicales de su familia. Era hija de Catherine Esther Jackson, una experta pianista y clarinetista que trabajaba a tiempo parcial en Sears. Su padre, Joseph Joe Jackson, era gruista en U.S. Steel y tocaba la guitarra en una banda local de rhythm and blues, llamada The Falcon, para mantener a su familia de 12 miembros. Janet creció en una familia de testigos de Jehová profundamente religiosa, aunque más tarde se distanciaría de la religión organizada. July Jack Gale, explorador del ejército estadounidense y supuesto curandero nativo americano, es un bisabuelo notable en su herencia ancestral. El ascenso de su hermano a la fama con los Jackson 5 marcó la infancia de Janet Jackson. En marzo de 1969, firmaron un contrato con Motown Records tras empezar a actuar localmente a la edad de 3 años. El resultado fue el traslado de la familia a Encino, Los Ángeles. Al principio, Janet barajó la posibilidad de seguir una carrera poco convencional para un miembro de la familia Jackson, convertirse en jinete de carreras de caballos o el litigante en el mundo del espectáculo. Además, Janet albergaba entusiasmo por la interpretación. Sin embargo, su interés se desvió tras su experimentación con las sesiones de grabación. El futuro de Janet en la industria del entretenimiento se presagió con su aparición en el escenario con sus hermanas en el prestigioso MGM Casino del Strip de Las Vegas,
a la edad de 7 años. Su carrera como actriz comenzó en 1976 como miembro del programa de variedades de The Jacksons. La relación de Janet con su padre, Joseph, era, en el mejor de los casos, compleja, y esto tendría un impacto sustancial en sus años de formación. Era emocionalmente distante e insistía en que ella se dirigiera a él por su nombre de pila en lugar de por su padre. Janet estaba más decidida que nunca a triunfar frente a una familia que había logrado tanto y un padre emocionalmente distante que estaba más interesado en ganar dinero a costa de sus hijos que en ser una figura paterna. En 1977, la carrera de actriz de Janet Jackson se inició con la adquisición del papel protagonista de Penny Gordon Woods en la popular comedia de situación Good Times. Posteriormente apareció en otros programas de televisión, como A New Kind of Family, Different Strokes y Fame, donde interpretó a Cleo Hewitt. Recordaba con cariño a sus compañeros de reparto, a pesar de sus sentimientos encontrados sobre su tiempo en fama, que se vieron influidos por luchas personales, como su matrimonio secreto con James DeBarge. A los 15 años, el padre y manager de Janet, Joseph Jackson, le consiguió un contrato discográfico con A&M Records, lo que marcó el comienzo de su carrera musical. Janet Jackson, su álbum debut, fue producido por destacados profesionales de la industria, entre ellos Angela Winbush y Leon Silvers III, y se publicó en 1982. El álbum alcanzó un éxito moderado, situándose en el número 63 de la lista Billboard 200 y en el número de la lista R&B Albums, a pesar de que no recibió mucha promoción. También se incluyó en la lista Billboard Top Black Albums de 1983. Janet fue reconocida como la vocalista femenina mejor clasificada en el Billboard Year-End Black Album Artists, como resultado de su temprano éxito. El segundo álbum de Janet Jackson, Dream Street, se publicó en 1984, y la cantante siguió acumulando éxitos. Aunque el álbum no cumplió del todo las expectativas, tuvo un impacto significativo, alcanzando el número 147 en la lista Billboard 200 y un respetable número 19 en la lista R&B Albums. Don't Stand Another Chance, el principal sencillo del álbum, obtuvo un éxito aún mayor, alcanzando la 9ª posición en la lista de singles R&B de Billboard. El primer contacto de Janet con el bubblegum pop fue a través de Dream Street y su predecesor. Janet sorprendió al mundo al separarse de la dirección de su familia tras el lanzamiento de su segundo álbum, con la intención de obtener el control creativo y un nuevo comienzo. Colaboró con los productores Jimmy Jam y Terry Lewis, con el único objetivo de crear un álbum que tuviera un amplio atractivo y una sólida base urbana. Control, que se publicó en febrero de 1986, fue el resultado. Control logró la certificación de quíntuple platino y vendió más de 10 millones de copias en todo el mundo, lo que lo impulsó a la cima del Billboard 200. Los críticos quedaron asombrados por el sonido audaz y maduro del álbum y elogiaron la determinación de Janet de superar el estatus de novedad. El primer sencillo de Janet, When I Think of You, fue uno de los 5 más vendidos del álbum. Control recibió una docena de nominaciones que batieron récords, incluidos 6 premios Billboard, 3 nominaciones a los Grammy y 4 American Music Awards. Las experiencias personales de Janet con el acoso y la vigilancia sirvieron de inspiración para los temas de empoderamiento que Control exploraba en sus letras. Su nueva asertividad se reflejó en canciones como Nasty y What Have You Done For Me Lately. Control acabó con la reputación de Janet como la niña en la sombra de Jackson, ya que emergió como una artista segura de sí misma por derecho propio, y consolidó su lugar en la historia. La música de Janet
trascendió generaciones, motivando a una generación posterior de artistas a emularla. Su sonido innovador y su autenticidad sin complejos redefinieron las posibilidades de las mujeres en la música y desafiaron las convenciones sociales. Más allá de las listas de éxitos, el legado de Janet es extenso. Es un icono de la industria musical que ha conseguido un legado imborrable, consolidando su estatus entre las luminarias. El viaje de la menor de los Jackson sigue resonando en las mentes de quienes examinan su intrépida exploración del amor, la identidad, el racismo y la justicia social. Janet Jackson ha vivido un amplio abanico de experiencias, incluido un romance de cuento de hadas y un matrimonio de ocultación. ¿Descubrirá su felices para siempre? ¿O eso no es una posibilidad para nuestra famosa cantante? Matrimonios y relaciones anteriores de Janet. Tras su primer intento, numerosas personas tienen la suerte de experimentar los placeres del amor y un matrimonio feliz y duradero. Sin embargo, este no es el caso de todos los individuos. A pesar de su éxito en todos los demás aspectos de su vida, el miembro más joven del clan Jackson se enfrentó a una situación catastrófica. James DeBarge, el primer cónyuge de Janet. El romance relámpago entre Janet Jackson y James DeBarge, el carismático vocalista de DeBarge, fue la ilusión de un cuento de hadas hecho realidad para una adolescente. A principios de los 80, Janet tenía 16 años y James rondaba la adolescencia cuando se conocieron. El dúo formó un vínculo como resultado de su experiencia compartida de crecer en familias con inclinaciones musicales. En 1984, los dos jóvenes amantes se casaron en secreto, con la hermana de Janet, LaToya, como testigo y dando su aprobación a la unión. Sin embargo, a las pocas horas de la boda, empezaron a surgir grietas bajo la superficie. James la abandonó en una habitación de hotel en Grand Rapids durante 3 horas al comienzo de su luna de miel, lo que suscitó preocupación por el abuso de sustancias. El matrimonio de Janet empezó a desmoronarse y se encontró buscando urgentemente a James en plena noche. Sin embargo, se encontró con largas ausencias y promesas incumplidas. Su breve y tumultuosa unión terminó con la anulación del matrimonio en 1985. Sin embargo, persistían los rumores sobre un bebé oculto. Janet refutó categóricamente estas acusaciones, afirmando que era incapaz de aislar a un niño de su padre. James también reflexionó con nostalgia sobre su amor de juventud, recordando la pasión desbordante que les obligaba a excluir a todos los demás. A pesar de la breve duración de su matrimonio, la influencia que tuvo en la vida de Janet perduraría, influyendo en sus perspectivas sobre el amor, las relaciones y ella misma. Janet no abandonó la fe en el amor como consecuencia del fracaso de su primer matrimonio. Janet entró en el mercado matrimonial por segunda vez a los 25 años, en 1991. En retrospectiva, 1999 fue un año crítico para Janet Jackson. René Elizondo, compositor y director, llevaba casi una década casado en secreto con el icono musical. Sin embargo, su unión estaba a punto de hacerse muy pública. Elizondo presentó la demanda de divorcio ante el Tribunal Superior de Los Ángeles un fatídico miércoles, alegando diferencias irreconciliables y revelando un matrimonio que había permanecido oculto al público desde el 31 de marzo de 1991. Janet, que entonces tenía 34 años, se había esforzado por mantener el secreto en torno a su matrimonio, deseando una sensación de normalidad en una vida vivida bajo el implacable escrutinio del público. Sus admiradores, acostumbrados a su transparencia en la música, tendrían que comprender su deseo de secretismo. Elizondo, colaborador creativo de Jackson durante 15 años, no era del todo desconocido para el público. Fue coautor de 37 de las composiciones de Jackson, incluidos temas notables de The Velvet Rope
de 1997 y dirigió varios de sus vídeos musicales. Sus manos fueron las que ocultaron las de Janet en la icónica portada de Rolling Stone. La impugnación por Elizondo de la validez del acuerdo prenupcial complicó su amistosa separación inicial. Manley Fried, su abogado, subrayó que no perseguían una cantidad concreta, sino un acuerdo justo que se ajustara a la ley. Rennie no busca explotar a Janet, aseguró Fried. Los detalles se fueron desvelando a medida que avanzaba el proceso de divorcio. La pareja había residido anteriormente en una casa de San Diego, donde intercambiaron votos. Sin embargo, Janet ha adquirido desde entonces una nueva residencia en el oeste de Los Ángeles. Según los informes, Elizondo no tenía reservas propias, a pesar de que compartían sus ingresos durante el matrimonio. Janet llevaba casada con Elizondo casi una década, a diferencia de su primer matrimonio, que solo había durado unos meses. Esta experiencia había dejado una herida aún más profunda en su corazón que no se curaría fácilmente. Sigue buscando la felicidad en el matrimonio. Janet se casaría por tercera vez, a pesar de las dificultades a las que se había enfrentado en sus matrimonios anteriores. ¿Sería la tercera la vencida? Wissam Almana, ¿un final feliz o una pesadilla que empezó como un hermoso sueño? El tercer matrimonio de Janet Jackson parecía un cuento de hadas hecho realidad. Tras un traumático 2000 que incluyó la trágica muerte de su hermano Michael y su separación de su pareja de toda la vida, Germaine Dupré, Janet necesitaba urgentemente un soplo de aire fresco. Wissam Almana, un encantador multimillonario catarí, entró en escena y cautivó por completo al icono musical. En 2010, ambos se conocieron en la inauguración de un hotel en Dubái. Janet y Wissam establecieron rápidamente un profundo vínculo, a pesar de su disparidad de edades, 44 y 35 años, respectivamente. Wissam, nacido en Doha, Qatar, y educado en Londres, es ejecutivo del Grupo Almana, la empresa de su familia. El Grupo Almana se encarga de la gestión de marcas internacionales de lujo. El turbulento pasado de Janet contrastaba con su frenético romance. La vida de Janet sufrió transformaciones sustanciales a raíz de la relación tranquila y discreta de la pareja. Se trasladó a Londres e, inesperadamente, cambió su característico estilo sexy por un atuendo conservador, adoptando así la fe musulmana de Almana. Janet, a la edad de 50 años, sorprendió a sus fans al proclamar su embarazo, y la pareja intercambió votos 2 años después de su encuentro inicial. Su hijo nació en enero de 2017, pero el cuento de hadas concluyó inesperadamente 4 meses después, cuando Janet reveló su separación de Almana. Sin embargo, bajo el glamuroso exterior, se ocultaba una realidad más siniestra. Randy, el hermano de Janet, reveló la verdad al público, calificando el matrimonio de abusivo y divulgando los chocantes abusos verbales que sufrió Janet. Randy declaró que las mujeres embarazadas no deberían ser sometidas a diario a epítetos tan despectivos. Desde el principio, los fuertes contrastes entre Janet y Almana son revelados por una persona de dentro de la familia, que arroja luz adicional sobre la problemática unión. El encuentro de 2010 en la inauguración del Hotel Armani de Dubái fue un estudio de contrastes. Almana, que entonces tenía 35 años, era reservada y estaba profundamente comprometida con el Islam, mientras que Janet era el epítome de la sensualidad segura de sí misma, aún recuperándose del infame fallo de vestuario de 2000 con Justin Timberlake. El informante reveló que la asociación de Janet con Almana estuvo plagada de conflictos desde el principio debido a sus personalidades y valores drásticamente diferentes. Randy, hermano de Janet, transmite una imagen escalofriante a través de sus palabras. Era una situación de gran maltrato, caracterizada por el abuso verbal y la sensación de encierro. El encuentro entre Janet Jackson y Wissam Almana estableció inmediatamente una conexión,
que alivió cualquier aprensión inicial. Un buen comienzo. Su historia de amor se desarrolló como en un cuento de hadas, sin que ninguno de los dos mostrara preocupación por el pasado del otro. A él no le importaba que ella se hubiera divorciado 2 veces y que hubiera rumores de un hijo secreto con su primer cónyuge. A ella le era indiferente que él fuera casi una década más joven que ella. Merecía la pena investigar la química entre ambos. La dirección de Almana Luxury Group, que abarcaba 55 empresas en 8 países, fomentaba una sensación de estabilidad. Janet, que actuaba profesionalmente desde los 7 años, se había labrado una carrera musical legendaria. Janet quedó cautivada por los iris de Almana, según una fuente conocedora de la familia Jackson. La fuente observó que sus iris le servían de inspiración. Almana también estaba cautivado, y confiaba a sus conocidos que Janet era su pareja ideal. Su relación se distinguía por sus acciones consideradas. Janet le regalaba chaquetas personalizadas, mientras que Almana la asombraba con caprichos suizos. Las relaciones anteriores de Janet, los matrimonios con James DeBarge y René Elizondo Jr., y un romance de 7 años con Germaine Dupré, hicieron de este nuevo amor un bienvenido respiro. Los sinsabores que había sufrido en nombre del amor quedaron en el olvido, y en su lugar renació el optimismo de que este nuevo romance resistiría la prueba del tiempo y florecería en algo hermoso. Emprendieron un viaje de exploración por Rusia e Italia, disfrutando de opulentas escapadas a bordo de yates multimillonarios. Janet quedó cautivada por el entusiasmo de Almana por el diseño de interiores y la arquitectura, imposible de saciar. Durante sus improvisadas visitas a casas abiertas, Almana le hacía partícipe de sus ideas y le permitía echar un vistazo a su mundo y a la euforia que podía producir experimentar algo nuevo. Almana creía que los espacios bien diseñados podían transmitir un significado profundo, según un empleado de la familia, y ese regocijo despertaba su alma como ninguna otra experiencia lo había hecho. Janet estaba contenta y no permitía que nada le impidiera disfrutar. Almana no se engañaba creyendo que la mujer que ocupaba su corazón y era conocida por ser exactamente lo contrario de los valores conservadores que él defendía, se plantearía seguir esa línea y vivir como él, a pesar del rápido crecimiento de su romance. Por eso, le sorprendió gratamente que Janet adoptara de buen grado sus valores y abandonara su anterior estilo de vida. ¿Es demasiado alto el precio que Janet está dispuesta a pagar por sacrificarse por Almana? ¿O se considerará que sus sacrificios merecen la pena? Sacrificios por un matrimonio duradero. Almana fue como un soplo de aire fresco para Janet, que siempre había deseado intimidad y una vida alejada del intenso resplandor de la fama. Almana era un caballero que subía a su caballo blanco para salvar a la damisela, gracias a su opulencia y a su estilo de vida conservador, que les permitía vivir tan privadamente como desearan. Los compañeros de Almana observaron que Janet adoptaba tradiciones islámicas, como el uso de velo y la práctica del ayuno, aunque no se había convertido al Islam. La familia de Janet también observó cambios. La fuente observó que se abstenía de hablar de forma inapropiada en presencia de otras personas. Almana tomó la iniciativa. Almana tenía en mente una ceremonia extravagante con regalos extravagantes, como un reloj Cartier de $10,000, al iniciarse las negociaciones matrimoniales. Sin embargo, la ceremonia que tuvo lugar en 2012 fue inesperadamente íntima. Según la fuente familiar, los miembros de su familia quedaron desconcertados. La aspiración de Almana a tener descendencia fue un factor importante en la formación de la unión. El insider reveló que él estaba ansioso por tener un hijo y que Janet estaba preparada. A pesar de su avanzada edad, 46 años, Janet era optimista sobre sus posibilidades de quedarse embarazada. Sin embargo,
Almana mantenía sus reservas. Janet se enfrentó al menos a 2 falsas amenazas de embarazo, que se tradujeron en decepciones para la pareja. A pesar del persistente optimismo de Janet de que se trataba simplemente de un contratiempo menor y que pronto tendría un hijo propio, el optimismo de Almana disminuía con cada falso embarazo. La familia Jackson en su conjunto se vio afectada por la tensión que estos contratiempos generaron en el matrimonio. Janet mantuvo su admiración por el conservadurismo de su marido, a pesar de la tensión que iba en aumento en su matrimonio, como demostró en su gira de 2015. Hubo un alejamiento sustancial del enfoque característico de Janet Jackson durante su gira Unbreakable de 2015. En marcado contraste con sus anteriores atuendos y actuaciones provocativos, su atuendo presentaba escotes altos, mangas largas y abdominales ocultos. Para sus admiradores, significó el comienzo de una nueva era y la conclusión de la Janet Jackson que todos habían llegado a conocer y adorar. Almana, según un empleado, ejercía un control significativo sobre los ensayos de Janet, especialmente durante la actuación en el Staples Center de Los Ángeles. Supuestamente, era inflexible a la hora de mantener la modestia en su presentación. Nada de piel, nada de follar en seco y nada de esas tonterías americanas. Este nuevo conservadurismo se topó con las críticas del padre y antiguo representante de Janet. Joe estaba descontento con el impacto de Almana en sus actuaciones. Joe atribuyó a Almana el hecho de que no se agotaran las entradas para los conciertos más moderados, afirmando que los fans deseaban y merecían a la auténtica Janet. La aparente desaprobación de Almana por parte de la familia de Janet, debido a las importantes transformaciones a las que se sometió, que la convirtieron en una persona totalmente diferente, solo sirvió para exacerbar el ya precario matrimonio. La incapacidad de la pareja para concebir tuvo un impacto significativo en su vida familiar. Intentaron frenéticamente desviar la responsabilidad, anticipándose a los veredictos médicos para asignar culpas. Sin embargo, en abril de 2016, Janet reveló su intención de formar una familia. Ya estaba embarazada, pero este feliz momento se vio ensombrecido por la cruda realidad. Las tensiones se intensificaron a medida que avanzaba el embarazo. Almana, que debería haber estado encantada de recibir por fin lo que siempre había deseado, estaba en cambio preocupada por otros asuntos. Desarrolló una obsesión con los atributos físicos de Janet, anticipando que se convertiría en una persona obesa. Criticaba constantemente su dieta y su estilo de vida, haciendo caso omiso de su régimen habitual de autocuidado. Los fans quedaron sorprendidos por las transformaciones que se produjeron cuando se publicó una fotografía de Janet embarazada. Janet iba vestida con prendas vaporosas y un hijab, pero su ocultación iba más allá de la mera apariencia. Un confidente reveló a Us Weekly que Janet experimentaba la sensación de esconderse de su familia y conocidos. Randy, su hermano, afirmó que era objeto de abusos verbales por parte de Almana, quien supuestamente llamaba despectivamente a su mujer embarazada. El cuento de hadas con final oscuro. La vida privada a la que siempre había aspirado había pasado de ser un refugio seguro a una fuente de pesadillas. Janet experimentaba una sensación de encierro en su residencia, ya que su vida era relativamente tranquila. La influencia de Almana no solo había mermado la sensualidad icónica de Janet, sino que también había alejado a los admiradores que no estaban acostumbrados a la Janet que se les había impuesto como resultado. Janet Jackson y Wissam Almana se separaron discretamente. Sin embargo, fuentes revelaron que la pareja mantuvo la confidencialidad de su separación hasta mayo, de acuerdo con el tenor de su matrimonio. La noticia de su separación fue recibida con diversas reacciones por parte de sus fans. Aunque esperaban que su matrimonio con el multimillonario le trajera la felicidad deseada, se sintieron aliviados al verla abandonar el matrimonio abusivo
y esperaban que volviera a ser la persona que era antes de que el conservadurismo de Almana la alterara. Janet estaba insatisfecha con algo. Percibía que estaba perdiendo el sentido de sí misma. Janet era famosa por su independencia y su poderosa voluntad. Un conocido de la familia informó al New York Post de que sentía que estaba cediendo el control en su matrimonio, lo que no era de su agrado. Sin embargo, los malos tratos no fueron la gota que colmó el vaso para Janet, sino la total despreocupación que mostró su marido, Wissam Almana, al responder a las alarmantes acusaciones de malos tratos a ancianos contra su madre, Katherine Jackson. Katherine, que entonces tenía 86 años, pidió protección para su sobrino Trent Jackson, acusado de hurto y maltrato emocional. Janet quedó consternada por la falta de ayuda de Almana. Una fuente familiar informó a Page Six de que Janet estaba profundamente preocupada por el bienestar de su madre. Sin embargo, la indiferencia de Wissam ante su situación demostraba sus valores y prioridades opuestos. Janet era consciente en ese momento de que su matrimonio era irreparable, aunque le había costado años y una inmensa cantidad de crueldad llegar a una conclusión. Un miembro de la familia reveló que Randy Jackson se encargó de organizar la salida de Janet de su residencia londinense. Discretamente, organizó que su madre, Katherine, y su hermana Rebbie visitaran a Janet, ayudándola en la elaboración de un plan de fuga. Tras soportar sus abusos durante un largo periodo, Janet pudo escapar de su controlador marido con la ayuda de su familia. El proceso de divorcio entre la pareja comenzó en un tribunal de Londres, y Entertainment Tonight informó de que Janet pretendía obtener la custodia completa de Isa. Janet reanudó su gira el 15 de noviembre, y sus admiradores le mostraron el máximo apoyo, acudiendo en masa al Barclays Center de Brooklyn. Janet y Almana han iniciado los trámites de divorcio en un tribunal londinense, según Entertainment Tonight. Al parecer, Janet quiere la custodia completa de Isa. En un concierto en Houston, Janet interpretó What About, una canción emotiva sobre la violencia doméstica. Su actuación aludió a sus experiencias personales. Almana se abstuvo de comentar las acusaciones de Janet Jackson de estar en un matrimonio abusivo, negándolas o confirmándolas. El señor Almana no va a responder a estas acusaciones particulares y profundamente hirientes, se citó a su abogado. La vida después de la separación. La intervención de la policía en junio de 2018 aumentó las tensiones entre Janet Jackson y Wissam Almana. Almana estaba presente en un hotel donde la niñera de Isa cuidaba al bebé cuando ocurrió el incidente. Jackson se puso en contacto con las autoridades para interesarse por el bienestar de su hijo, alegando incertidumbres que persisten. El comportamiento agresivo de Almana alarmó a la cuidadora de Isa, según Randy Jackson, tal y como informó Entertainment Tonight. No obstante, TMZ informó de que Jackson informó a la policía de que le preocupaba que Almana pudiera estar consumiendo sustancias cerca de su hijo, y no quería que estuviera expuesto al hábito o a la persona en la que se convertiría su exmarido como resultado de su consumo de sustancias. Entertainment Tonight citó una fuente adicional que ofrecía una perspectiva alternativa sobre los acontecimientos de aquel día y los motivos de la intervención de la policía. La fuente alega que la disputa se precipitó por la negativa de Almana a revelar la contraseña del Wi-Fi del hotel a la cuidadora de Isa, lo que hizo imposible que Janet se comunicara con su hijo. En una entrevista posterior con Entertainment Tonight, Randy Jackson reveló que la niñera se había puesto en contacto con Janet, alegando que Wissam se estaba comportando de forma agresiva. En consecuencia, Janet quedó en un estado de angustia. Al parecer, el asunto se intensificó a raíz de una disputa por Wi-Fi entre Wissam y la niñera que debía comunicarse con Janet. Los temores de Janet eran comprensibles a la luz de sus encuentros anteriores con Wissam,
pese a la ausencia de peligro real. Janet había hecho un esfuerzo concertado por asimilarse a la cultura de Wissam durante su matrimonio. Sin embargo, sus diferentes creencias religiosas y enfoques de crianza habrían dado lugar a su separación. Aunque no hubo maltrato físico, parece que el maltrato mental y verbal que sufrió tuvo un impacto perjudicial en sus emociones, lo que exacerbó aún más la preocupación de Janet por la protección de su hijo. Janet no solo abandonó su matrimonio con las heridas emocionales con las que tendría que aprender a vivir, sino también con una compensación económica sustancial para cuando se finalizó su divorcio. Durante las batallas legales, se informó de que su contrato matrimonial contenía cláusulas que estipulaban que ella recibiría una cantidad sustancial de dinero si era capaz de permanecer casada durante 5 años y dar a luz a un hijo. Ella había cumplido ambos requisitos. Por consiguiente, Janet dejó el matrimonio con un patrimonio adicional de $200 millones. A pesar de que ha habido controversias en torno al matrimonio, con algunos afirmando que podría haber entrado en el matrimonio como un negocio con el fin de aprovechar el contrato matrimonial, lo que dio lugar a un aumento de $200 millones en su riqueza, Janet no permite que estas conversaciones secundarias disminuyan su experiencia o la derriben. En lugar de ello, se ha convertido en un símbolo feminista para quienes han experimentado las mismas luchas que ella, además de ser un icono de la música. Janet decidió no emplear a un cuidador adicional después del encuentro con la policía en el hotel. En 2019, declaró su intención de criar a su hijo de forma independiente, una decisión que sin duda fortalecería la relación entre madre e hijo. Isa, al igual que sus hermanos y tías, parece poseer una proclividad musical similar, mostrando interés por la danza, los instrumentos musicales y la música. A pesar del carácter reservado de Janet y Wissam, es evidente que ambos aprecian a su hijo. Almana ha demostrado su devoción y afecto por Isa, a pesar de su turbulenta relación con Janet. Expresó su amor y compromiso inquebrantables en su sitio web, afirmando: «Isa, eres un regalo precioso y me traes una alegría inmensa. Te aseguro que siempre te amaré incondicionalmente, protegeré tu salud y te guiaré mientras navegas por las complejidades de la vida». Janet Jackson es famosa por su discreción en lo que respecta a su vida personal, sobre todo en relación con su hijo Isa. No obstante, rara vez comparte imágenes de su hijo en las redes sociales, pero de vez en cuando ofrece información sobre su vida como madre soltera trabajadora y la vida que ha establecido para ella y su hijo. Habla de lo bien que se lo pasan y de las actividades mundanas que realizan, como las tareas domésticas y cocinar juntos, que son formas de establecer un vínculo con él. Janet proporcionó a sus seguidores una visión adicional de su vida con Isa durante la pandemia de COVID-19, compartiendo una instantánea de sus mecanismos para hacer frente a la incapacidad de experimentar la vida fuera de casa. Compartió una fotografía de la residencia en miniatura que habían construido y pintado como actividad para mantener su atención. El compromiso inquebrantable de Janet Jackson con su hijo, Isa, es una característica inconfundible. Su vida se ha visto significativamente alterada por la maternidad y coloca sus necesidades en el primer lugar de sus prioridades. Janet ha sido franca en su evaluación de la influencia transformadora de la paternidad, reconociendo que ha aumentado su paciencia y alterado sus prioridades. El bienestar de su hijo ocupa el primer lugar en su vida, afectando significativamente a todas las facetas de su existencia. Las necesidades de Isa son prioritarias. Desde que amanece hasta que anochece, él es el foco central de su existencia diaria. A pesar de ser frecuentemente contrastada con su hermano Michael Jackson, el rey del pop, Janet Jackson se ha convertido en una figura prominente en la historia de la música gracias a sus extraordinarios logros. Janet comenzó su carrera artística a una edad temprana
ya que nació en el seno de una familia de músicos. Sin embargo, su verdadera fama comenzó con la publicación de su álbum de 1986, Control. Este álbum no solo le permitió salir de la sombra de su familia, sino que también estableció su propio estilo musical distintivo y robusto. Janet Jackson es una de las intérpretes femeninas de más éxito de todos los tiempos, con más de 160 millones de discos vendidos en todo el mundo. Álbumes como Rhythm Nation 1814 y The Velvet Rope no solo han batido récords de ventas, sino que también han transmitido profundos mensajes sociales sobre el poder femenino, el respeto y la igualdad. Además de por su música, Janet es famosa por sus innovadores vídeos musicales y sus impresionantes actuaciones sobre el escenario. Fue una de las primeras artistas en integrar elementos de las artes visuales, la moda y la danza para crear productos musicales artísticos. Además, Janet ha demostrado sus polifacéticas habilidades participando en numerosas películas, como Naughty Professor y Poetic Justice. Janet ha mantenido con éxito su popularidad entre los admiradores, a pesar de los numerosos retos a los que se ha enfrentado en su vida personal, como problemas de salud y relaciones complejas. Es una representación de independencia y fortaleza, y ha servido de inspiración a numerosas generaciones de artistas emergentes. Janet Jackson ha demostrado que no solo es la hermana de Michael, sino también una figura destacada de la industria musical, con un rico legado musical y una vasta influencia. ¿Crees que Janet Jackson encontrará algún día su verdadero amor o ha sido abandonada por Cúpido? Comparte tus sentimientos sobre esta talentosa estrella en la sección de comentarios bajo el vídeo. Danos un like, comparte y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuestros últimos vídeos. Gracias por vernos, nos vemos en los próximos vídeos.